Buenas noches para todos. La red de turismo patrimonial y la red de patrimonio ambiental les dan la bienvenida a la charla de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un municipio maravilloso en el norte de Antioquia, que es el municipio de Angostura. Vamos a hablar de su gran riqueza paisajística. Nos va a acompañar la señora Adriana Tavares, que es de la Secretaría de Agricultura, Turismo y Medio Ambiente del municipio. Doña Adriana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches para todas y todos, es un placer saludarlos. Estamos desde el municipio de Angostura. Hoy me acompaña también Carmen Elena Martínez, que hace parte, que es la presidenta de la Mesa de Turismo del municipio. Entonces aquí estamos para hablarles de Angostura. Un municipio maravilloso, con una gran cantidad de trapiches, con una cantidad de paisajes fabulosos que vale la pena conocer y visitar. Sí, señor, así es. Bueno, les comentaba, los que quieran hacer una pregunta, al final, primero se hace la exposición y luego al final hacemos las preguntas, ya sea por el chat o ya sea levantando la mano. Doña Adriana, bien pueda, comience. Bueno, voy a hacerle la presentación de alguna foto. Me confirman si la están viendo. Todavía no. ¿Ya estás viendo la presentación? En el momento no. Dale, Carmen, dale presentar ahora aquí. Presentar en una ventana. ¿Qué hacemos, don Gustavo, que nos coge la tecnología? Bueno, de todas maneras, usted tiene diapositivas, si quieren me las manda al WhatsApp, yo mira aquí, me da unos minuticos a ver cómo la organizamos. Listo. Sí, Mientras tanto nos hace un preámbulo de lo que es el municipio. Bueno, les presento a mi compañera Carmen. Ella va a empezar a hablarnos de nuestro municipio. Ella les va a contar todo la riqueza que tenemos. Muy bien. Hola, buenas noches para todos y para todas. Pues nosotros acá en el municipio de Angostura llevamos un proceso relativamente largo, por decirlo así, de alguna manera en el tema de turismo. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años, desde el proceso de conformación pues, de lo que tiene que ver con el sistema de participación comunitario en la toma de decisiones con respecto al turismo que quiere el territorio o que podría beneficiar mucho más a las comunidades, se vivió un proceso de, digamos así, como de convencimiento de las comunidades hacia el turismo sostenible comunitario, que abarque no solamente el casco urbano, sino también las comunidades rurales. Digamos que en este proceso hemos tenido acompañamiento de las administraciones municipales, desde su coordinación o dirección de cultura, y también de un convenio que ha existido aquí en la reunión de la Universidad de Antioquia con EPM, donde han tratado de fortalecer mucho lo que es la participación comunitaria en temas de turismo. Entonces, de ahí viene pues como este proceso de tratar de incluir a las comunidades en la apropiación del territorio y de todas esas vocaciones turísticas que tiene la ruralidad, pues teniendo en cuenta que Angostura es un municipio relativamente grande en su extensión rural comparada con la zona urbana. Entonces, el potencial de todo este patrimonio cultural para aprovechamiento para las comunidades debería ir mucho más enfocado hacia esas comunidades rurales que han sido víctimas de conflicto armado,
de las dificultades que tiene la población rural en torno al valor agregado a sus productos, al desconocimiento de sus fortalezas en su historia, en su cultura, en su forma de diferenciarse, digámoslo de esta manera, de otros municipios o de otras subregiones, ¿cierto? La diferencia en su, por decirlo así, en su tipo de geografía. Angostura es un municipio que es privilegiado, digamos, de alguna manera, por esa riqueza montañosa que tiene, que le permite llevar el seudónimo de despensa del norte. ¿Por qué? Porque pues conserva varios tipos de niveles sobre el nivel del mar, por decirlo así. Contamos con tierras muy frías, como los llanos de Cuiva, que es uno de los corregimientos compartidos con Yarumal y Santa Rosa de Osos. Zonas templadas, como donde está ubicada la cabecera urbana, y zonas mucho más cálidas, donde se genera toda la producción, digámoslo, agrícola del municipio, y en las zonas frías la producción de maderas renovables y también de la ganadería de doble propósito, ¿cierto? Esto tiene que ver, digamos que, con ese potencial que tiene Angostura a nivel agrícola, y que también, digamos que la riqueza montañosa también la ha privilegiado en sus aguas. Angostura tiene un sinnúmero de quebradas que fluyen y que se congregan en prácticamente 4 ríos, que es el río Dolores, el río Pajarito, el río Tenche y el río San Alejandro, que finalmente caen sobre el río Nechí, la cuenca del Porce, si no me equivoco, ¿cierto? Me corriges, Adriana. Entonces, lo que les vamos a mostrar con Adriana en el momento, o lo que estamos viendo en este momento, es esa panorámica de la cabecera urbana del municipio de Angostura en su cabecera municipal, ¿cierto? Como bien dice por ahí un poeta colombiano, donde el verde es de todos los colores. Eso puede simbolizar mucho a este municipio. Tiene una riqueza amplia a nivel de historia, digamos, a nivel de literatura, a nivel cultural, muy fuerte, y esa tradición o esa cultura panelera, cafetera y ganadera que confluyen en los renglones económicos más importantes del territorio. Bueno, continuemos con las diapositivas. En el municipio de Angostura estamos trabajando varias rutas de turismo. Entre ellas está la religiosa, está la cultural, está la ambiental, la agroturística. Entonces estamos como combinando que en cada ruta exista, se encuentre de todo, sí. Sí, por ejemplo, en este momento estamos viendo el interior de lo que es la iglesia principal, ¿cierto?, del municipio de Angostura, que es considerada a partir de la beatificación del Padre Marianito en el año 2000 como Patrimonio Nacional de la Nación, ¿cierto? Tiene pues su ala izquierda es donde reposan los restos mortales del Padre Marianito. Esta iglesia tiene una particularidad bastante importante, es que no tiene un estilo prácticamente definido, ¿cierto? Marianito tiene pues como su toque en la parte arquitectónica del templo parroquial, pues tiene ciertas similitudes, si ustedes se fijan, en el frontis interno de la nave central de la iglesia a la iglesia La Candelaria de Medellín, y eso es debido a que él celebró su primera Eucaristía en esta parroquia en ese entonces digamos que tenía como ese fuerte apego hacia la iglesia La Candelaria. Tiene un muy alto de contenido de construcción en madera, ¿cierto? Digamos que la joya más importante, o digámoslo así, más costosa, sería la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona del municipio,
y los óleos del maestro Salvador Arango de Santa Rosa de Osos, que son óleos sobre latas de zinc, ¿cierto? Estas obras se terminó más o menos en 1965, si no me equivoco, y están representados en la parte del cielo raso de la parroquia, ¿cierto? Teniendo en cuenta que esta iglesia tiene dos nombres, podría decirlo así, también es conocida como la iglesia de la Virgen de Chinquinquirá o Templo Parroquial San José de Angostura, así se lo puede conocer, o simplemente como el Santuario del Padre Marianito. Siguiente. Podemos Hacemos pasar. la siguiente. ¿Cierto? Esta es una de las, digamos, lugares más representativos e ícono de la cultura angostureña, que es la Casa Museo Porfirio Barba Jacob, ¿cierto? Estas imágenes que ustedes ven aquí son de algunas de las exposiciones itinerantes que se han realizado en el museo, en homenaje, entre otras cosas, al maestro Botero. También se han hecho con respecto a Frida Kahlo en su momento. Y la casa tiene una importancia bastante relevante porque fue donde el poeta santarrosano pasó toda su niñez y parte de su juventud, y era propiedad de sus abuelos paternos. Y en el año 1983 se convierte en la Casa de la Cultura del municipio, y a partir del 2014, digamos que tiene una connotación diferente al convertir toda la casa en un museo, ¿cierto? Y por eso, digamos que cambia la connotación de Casa de la Cultura a Casa Museo Porfirio Barba Jacob, porque ella cuenta realmente con 4 niveles, y los 4 niveles tienen actividad museográfica. La primera parte, al ingreso de la casa, tiene 3 salas en honor a Porfirio, una en otro poeta angostureño que es Francisco Jaramillo Medina, la sala de arte ambiental o de arte ecológico del maestro Bernardo Chavarría Berrío, y bajando se encuentra el sótano de la casa, donde hay una especie de recolección o una colección de objetos, podríamos decir antiguos, que se han ido recuperando tras la muerte de personas con actividades tradicionales como el barbero, el carpintero, ¿cierto? Entonces ellos han ido donando esos objetos que han ido ambientando ese lugar. Y ya en el último nivel, en el tercer nivel, se encuentra la Pinacoteca, que es una sala, digamos así, de arte de diferentes artistas antioqueños y colombianos que han donado obras a la Casa Museo. Y finalmente, en el último nivel está el taller de arte plástica del municipio, donde el maestro Bernardo dicta sus talleres de artes plásticas a un puñado de jóvenes artistas locales, ¿cierto? Que son los que nutren estas muestras de arte y de exposiciones itinerantes al museo, a la Casa Museo Porfirio Barba Jacob. Marianito y Porfirio son como los 2 hijos adoptivos de mayor reconocimiento a nivel del mundo, que aunque no son nacidos en Angostura, tienen esa relevancia a nivel mundial y tienen digamos, su reconocimiento local y en cierto modo, y también el reconocimiento de los que vienen buscando un poco de la cultura religiosa y cultural desde la literatura y el periodismo que representan ambos personajes. Bueno, continuemos con la siguiente. Esa es parte también esa es otra de las exposiciones que se han realizado. Podemos mirar que la casa tiene un estilo de la época de la colonia. Se habla o se le hizo como un promedio de construcción de hace aproximadamente unos 100 o 110 años de antigüedad de lo que es este primer nivel. ¿Podemos seguir? Esta es la plaza principal del municipio de Angostura. Es una plaza que terminó su empedramiento más o menos a 1925-26, según los pocos reportes que hay. Es una plaza que aún conserva esa rusticidad o lo rústico de los empedramientos de la época, donde eran muy coloquiales. Angostura se dio por un cruce de caminos, ¿cierto? Y por eso el empedramiento.
lo que hoy son las calles y las carreras del municipio no eran más que otro que los caminos que cruzaban, unos hacia Santa Rosa, otro a lo que hoy es Carolina, otro a lo que es hoy Yarumal o antes San Luis de Góngora, o lo que hoy es Campamento. Por eso sus calles angostas. Angostura no tiene nada que ver el nombre que tiene con lo angosto de sus calles, sino con los nombres de origen del municipio. De eso podemos hablar en un ratico, si nos da el tiempo. ¿Podemos seguir? De esta manera, digamos que mostramos un poco de la zona urbana del municipio. Aquí está mi compañera Adriana en la foto, donde iniciaría la ruta de turismo comunitario de la vereda La Quinta, que es una de las veredas más próximas al municipio y donde confluye lo religioso, lo cultural, lo ambiental, lo ecológico también y también lo agrícola, ¿cierto? En el lugar en donde estamos o donde está Adriana en esa fotografía tiene que ver con el templete o el custodio del Padre Marianito, ¿sí? Y se convierte también en una especie de mirador semiurbano porque ahí donde está Adriana ya es parte rural del municipio, la vereda Mata Blanco. ¿Mata Blanco o Mata Seca? Mata Blanco, Mata sí. Blanco. ¿Sí? En este punto donde nos encontramos es la parte alta sobre las cuevas del Padre Marianito, ¿cierto? Está en toda esta curva, las cuevas del Padre Marianito es algo icónico porque era el lugar donde Marianito se escondía durante la época de la Guerra de los 1000 días. En esa época había una fuerte persecución al clero y él se escondía en esas cuevas que en ese entonces más bien eran unas grutas, ¿sí? Hoy en día digamos que solamente queda el acceso, que es una de las grandes pérdidas, no solamente del patrimonio religioso cultural, sino también ambiental. Podemos pasar en la siguiente, yo creo que muestran más hacia no, ya no. Dentro de la ruta de turismo comunitario de la vereda de La Quinta está todo lo que tiene que ver con la cultura cafetera del municipio, donde se está tratando de potencializar algunas fincas productoras de café que trabajan en torno también a la asociatividad, ¿cierto? Sí, la idea es que ellos empiecen a producir un café no solamente para vender en una federación al precio que quieran, sino que sea un café orgánico, un café que se pueda transformar y se pueda ser un café especial y puedan las personas tener pues un mejor beneficio económico de él. Podemos seguir. Aquí sí está la entrada de las cuevas del Padre Marianito, ¿cierto? Está sobre unas rocas. Las personas que ustedes ven ahí alrededor son algunos de los integrantes de la mesa local de turismo, acompañados con el asesor que teníamos en ese entonces del convenio de la Universidad de Antioquia con EPM. Estábamos en ese momento haciendo rutas de validación de los atractivos turísticos y de todo lo que tiene que ver con las potencialidades y de los planes de mejora para cada uno de los atractivos con el que contaría esta ruta. Bueno, el perro no cuenta. Ese es el interior de las cuevas. Mucha gente lo utiliza también para sus romerías. Tiene una particularidad que tiene dentro de la misma gruta o la misma cueva un nacimiento de agua, ¿cierto? Entonces, digamos que atrae a mucha gente en el tema religioso y místico que puede generar el pequeño espacio. Podemos continuar. Otro de los, digamos, importancias que tiene en el tema ambiental es un proyecto que se está llevando con algunos grupos familiares de esta zona en cuanto a la apicultura, ¿cierto? Que permite pues todo este tema de la protección de la abeja que está pues prácticamente en vía de extinción, por decirlo así, y también el tema de la conciencia ambiental para su protección y todo lo que tiene que ver con los beneficios
que tiene estos proyectos para algunas familias que se han beneficiado de este proceso de la apicultura. Bueno, dentro de las rutas, estas que incluimos lo que es la agroecología, y es un tema de analizar la apicultura, porque es muy interesante, pues porque la gente empieza a utilizar todos los derivados que tiene la apicultura, como es el polen, la miel, el propóleo. Pero dentro de las rutas turísticas se está analizando mucho es cómo las personas puedan interactuar con un apiario, porque tiene sus riesgos de picaduras, y no tanto el riesgo que tengan las personas, sino también el mismo apiario, porque las abejas se asustan, pueden sufrir un estrés, pueden sufrir diferentes problemas. Entonces estamos analizando mucho cómo abordar el tema de turismo y desde el punto de la apicultura. ¿Podemos continuar? Dentro de la ruta, de esta ruta, tenemos visualizadas varias fincas o parcelas, por decirlo así, que tienen un fuerte arraigo hacia la agroecología, hacia la producción limpia, donde contamos con tres digamos, unidades productivas que se han dedicado en los últimos años y exclusivamente a la producción de hortalizas y productos del campo, que posteriormente nutren el mercado campesino de los fines de semana. Y todos ellos tienen un componente ambiental bastante importante, porque ellos hacen un uso mínimo de agroquímicos y pesticidas, y en lo posible no los usan, ¿cierto? La idea o lo que se viene proyectando, y que esperamos que después de que pase toda esta crisis de pandemia o de COVID, es utilizar estas granjas, por decirlo así, como una muestra de la importancia de volver al pasado, de recobrar toda esa cultura anterior, antes de los agroquímicos y de todos estos pesticidas que nos están consumiendo, hacia una alimentación mucho más sana y saludable, y que lleve pues como este sello de consumir sano, ¿cierto? Entonces, ese es otro de las potencialidades que tiene que ver con la importancia del tema ambiental y natural, de la protección del suelo, de las tierras y del planeta. Esta es otra de los lugares donde ustedes miran mezclado los cultivos de cebolla, peces, yuca, caña, todo en un espacio organizado, de un desorden organizado, ¿cierto? Donde confluyen cantidades de productos que hacen que, digamos, la parte ecológica sea bastante importante en el proceso. Siguiente. Este sigue con lo de las rutas. Aquí está la diversificación de los productos que manejan los productores agroecológicos, frutales y todo este tipo de cosas. Continuamos. Este es un espacio muy reconfortante que se dedica a un vivero, no solamente de frutales, sino también de plantas ornamentales, casi no lo recuerdo, ¿cierto? Es uno de los lugares, digamos, más reconocidos que tiene el municipio en cuanto a estas actividades. También tienen una gran producción, pues, de hortalizas, y todas ellas con todo este sentido agroecológico en el municipio. ¿Vale? Los peces, que hacen parte de la ruta turística, el almuerzo también. Sí, digamos que la ruta también trata de mostrar a la gente que viene de afuera, no esos grandes lugares
digamos, ¿cómo se puede decir? Cachezudos, pues decir, sino el diario vivir que tiene el campesino angostureño y cómo come el angostureño, porque el que viene a Angostura nos engordamos, ¿sí o no? Sí, porque en Angostura comemos mucho plátano, mucha yuca, Mucho frijol. mucho frijol. Entonces, todo el que llega a Angostura Se engorda. sube un poquito de peso. Sí, sí, sí. Dale. Está también el tema de los ríos. Este es uno de los lugares donde solemos llevar a las personas, es el río Dolores, está sobre una gran roca sobre el río, en la parte abajo de la roca. Río Dolores. Sí, el río Dolores. Ay, hija, bájate bien. El río Dolores es uno de los ríos con más, ¿cómo se dice? Caudal, ¿cierto? Con más caudal del municipio. Este ya no es el río Dolores. Sí, es el charco abajo. Abajo, Sí. perdón. Digamos que en la larga trayectoria del río Dolores se convergen pues varios espejos de agua que son pues de usufructo de las comunidades y en épocas de festividades también para el deleite de propios extraños. Otra de las rutas que se tiene prevista para su funcionamiento es la ruta de Tenche Viejo El Socorro, donde también concluye otra gran grupo de comunidad del territorio en todo lo que tiene que ver con la actividad agroecológica de la zona, ¿sí? Y también tiene todo ese conflujo de las diversas potencialidades agrícolas y naturales del municipio, como el río Tenche y sus caídas de agua. La parte más fuerte, que ustedes ven aquí, es conocido como charco verde. Realmente lo utilizan más la gente de la misma zona de ahí, porque siempre está retiradito, es una caminata bastante interesante. Y no es un río, ahí no es un río, es una No, es una quebradita, quebrada. es una quebradita que le cae al río. Realmente, es una quebradita. Este es el mismo charco verde desde otro punto de vista. Ya ven por qué se llama charco verde, ¿verdad? Podemos seguir pasando. Esta es otra de las rutas que se espera potencializar, que es la ruta de Alto Rin. Alto Rin se refiere al alto del río, pero ya es el río, sigue siendo el río Dolores. Sigue siendo el río Dolores, el que vimos ahorita, el río Pajarito. El río Dolores, que se convierte en un mirador hacia la zona urbana del municipio, que concluye todo el frente del casco urbano del municipio. Conserva uno de los caminos ancestrales más importantes que tiene el municipio en un nivel de conservación bastante alto, es empedrado en su mayor porcentaje, y es una especie de telaraña que comunica con varias veredas del municipio y que se conserva gracias a que las comunidades todavía hacen usufructo de ellos para sacar su panela, su café, la leche, la yuca, el plátano, lo que vayan a sacar, se ve reflejado todavía por el uso de este camino porque todavía no ha entrado una vía carreteable, ¿cierto? Sí. También confluye la producción cafetera, panelera y de ganadería, de doble propósito. Y también la minería artesanal. Minería artesanal también. En la orilla del río. Siguiente. Este es uno de los simbolismos que tiene que ver con la tradición panelera del municipio. Están en este momento haciendo unos proyectos bastante interesantes en lo que tiene que ver con producción limpia y certificación orgánica, ¿cierto? Y obviamente dándole valor agregado a la tradicional panela. Están haciendo unos esfuerzos bastante grandes en lo que tiene que ver con panela pulverizada y otros derivados de la panela tradicional que todos conocemos. Sí.
Este es un tramo de ese camino ancestral de la vereda al Torrín. Se converge la caña y el café por un lado, y digamos que es la parte más fresca, ¿cierto? Dale. Aquí es como los lugares como de reposo y de tranquilidad. Ya es la parte del camino donde se planea o todo el tema de descanso y de actividades lúdicos, recreativas en la zona, y de descanso, porque la caminadita siempre tiene un nivel, puede ser de 3 a 4 de esfuerzo físico, dependiendo de la edad, ¿cierto? Aquí mira, si pueden mirar, aquí converge todo lo que tiene que ver con la tradición panelera y la actividad todavía de lo que conocemos como la arriería, que todavía conserva el municipio un alto porcentaje de su tradición arriera para el transporte de panela y de todo lo que tiene que ver con el café y los productos que salen del campo por estos caminos de arriería. ¿Listo? Todo lo que vimos anteriormente cae en uno de los eventos agroecológicos importantes que tiene el municipio y que ha ido ganando con el tiempo bastante reconocimiento, no solamente del propio, sino del de afuera, ¿cierto? Que es el mercado campesino. ¿Qué converge en él? Todo lo que vimos ahorita de los productores agroecológicos, de todo lo que tiene que ver, converge en que los fines de semana en la plaza principal tú vas a encontrar todos estos productos frescos, sin productos químicos, y que, apoya directamente al productor, sin intermediarios, sin productos digamos, que los conserven en el tiempo, sino que están realmente frescos de solamente algunas horas de cosechados, y que ha ido cogiendo fuerza en los últimos años y ganándose no solamente el reconocimiento, sino que cada día crezca más, no solamente en la cantidad de productos que puedan sacar, sino en los días, ¿sí? Y tienen ya un mercado, digamos, que definido de sus productos. Dale. El mercado campesino está presente en todos los eventos del municipio, ¿cierto? Se hace parte, pues, como de todo este proceso, donde se incluye no solamente el café, la panela, la apicultura, sino que converge todos los derivados que pueden surgir de todo este proceso agrícola y ambiental que tiene el territorio. Dale. Digamos que uno de los avances que se ha tenido en el tema panelero y que tiene que ver también mucho con la participación de la mujer es la posibilidad de generar, digamos, ingresos a mujeres cabezas de familia a partir de ¿cómo explicarlo? De la entrega en comodato de unas instalaciones a una de las asociaciones de cafeteros que tiene el municipio Accesa, para darle la posibilidad a los paneleros y a todos los productores locales a evitar los intermediarios para su comercialización y tener una compra o una venta directa de sus productos, digamos, con un poco de mejor remuneración hacia ellos, teniendo en cuenta, pues, que el sector agrícola y agropecuario siempre tienen las de perder en todo lo que tiene que ver con su comercialización. Dale. Esta es una de las caídas de agua más importantes que tiene el municipio, que queda sobre el río Tenche y la ruta de Tenche Viejo del Socorro, que es la cascada del Chocho, así comúnmente lo conocen. Tiene una caída más o menos de unos 25 metros, 30 metros. Esta fotografía es en tiempo de verano, porque cuando es tiempo de invierno uno no puede entrar allá porque se lleva el agua, literalmente. Tiene también, creo que, una actividad bastante importante, un proyecto grande para producción de energía, si no me equivoco, y habla mucho de la riqueza hídrica que tiene el municipio, bastante importante, y de uno de los retos más grandes que tiene el municipio en la, digamos, salvaguarda de ellos mismos.
porque cada vez es menos, creo que el afluente ¿cómo se dice? La cantidad de metros cúbicos que circundan algunos de las quebradas y ríos que tiene el municipio. Sí, así es. Con el tiempo se ha ido mermando, como se dice, el agua a raíz de tanta deforestación y de tanta extensión agropecuaria. Entonces se van mermando los caudales de las quebradas y los ríos. Además, los 3 ríos del municipio, incluyendo al Nechí, que le pasa pues por todo un lado, son utilizados para la generación de energía de EPM. Entonces eso también nos lleva a que los ríos bajen mucho el caudal. Bueno, entonces esta es como la presentación que teníamos de las rutas turísticas, que hemos tratado de irlas combinando con lo agroecológico, con lo ambiental y con lo turístico del municipio. Ahí vamos organizándolas, porque tener rutas turísticas establecidas requiere mucho de, no tanto infraestructura, sino de organización, de organizar comunidades, rutas, señalización, alimentación, de pronto hospedaje, entonces que no se le haga daño al medio ambiente. Entonces son todas esas cosas que hay que mirar para poder llegar como a ofrecer a propios y visitantes rutas y unas rutas seguras y rutas donde ellos puedan encontrar en su recorrido muchas alternativas para ver y para disfrutar y para saborear. Entonces son como pues lo que se ha estado trabajando acá en el municipio. Muchas gracias por la presentación, es bastante buena. Realmente conocimos cosas de Angostura que no teníamos ni idea. Y nos gustó mucho cuando empezaron a hablar también sobre los ríos. Nos habló de 4 ríos de Angostura. Aquí en el chat nos piden el favor que nos repitan los nombres. Bueno, está el río Tenche, el río Dolores y el río Pajarito. Los 3 confluyen al río San Alejandro y al río Nechí. El río Nechí es el límite entre Angostura y Yarumán. Entonces es un río compartido entre los 2 municipios. Pero se suman 4 ríos, los cuales en la parte alta del río Nechí es captado por EPM. Esa agua es llevada al río Dolores, del Dolores la pasan primero la pasan al río Pajarito, del Pajarito lo pasan al Dolores y del Dolores lo pasan al río Teche para finalmente llegar a Troneras, que es la represa que queda en el municipio de entre Carolina y Guadalupe. Entonces por eso siempre nos dicen los antiguos, EPM se nos llevó el agua. Anteriormente estos ríos bajaban de borde a borde, pues hace muchos años, porque Troneras está desde el 65 y eso hace que los ríos de Angostura pues estén disminuidos. Eso es como una de las dolencias, digámoslo así, que la gente antigua dice, nos robaron los ríos, pero no, son cosas que pasan para poder hacer otros proyectos de desarrollo. Bueno, ¿los ríos de Angostura son navegables o no? No, en el momento no. Acá también nos preguntan sobre las fiestas. Las fiestas tradicionales acá son las fiestas de Angostura en el mes de diciembre. Pues también están las fiestas del Padre Marianito, las fiestas de la Virgen del Carmen, pero la fiesta de Angostura es en el mes de diciembre alrededor se llaman las fiestas tradicionales y agroempresariales de la Panela, si no me equivoco. Dentro de estas fiestas hacemos lo que se llama el canotaje, que es irnos para el río Dolores, en una vereda que se llama La Culebra. Es una zona, como le llaman, de vega, y se le solicita a EPM que suelte un poco de agua. Suelte agua y entonces la gente disfruta
en los canotajes, o sea, en los balsas balsas hechinas o neumáticos, y esa es la única actividad que se hace como navegable. Pero solamente dura exactamente mientras EPM suelte un poco el agua y abra sus compuertas un poco. Cuando no se hacen en el río Dolores, también se hacen arriba en el río Pajarito, en la vega arriba, en Pajarito arriba. Y todo depende de que EPM suelte unos días antes el agua, ¿cierto? Para poderle darle un poco más de profundidad y navegabilidad al río. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuántas veredas tiene el municipio? Tiene 45 veredas, un corregimiento compartido y varios sectores, que por decir la vereda es muy grande, entonces hay un sector y ese sector se conforma como junta de acción comunal, que contamos con 49 y somos 45 veredas. Ustedes nos hablaron que tienen 4 rutas turísticas, la religiosa es la primera con lo del Padre Marianito. Mira, lo que pasa es que con lo de la religiosa del Padre Marianito tiene una implicación que también tiene que ver con la zona rural, ¿cierto? Digamos que una de las mayores dificultades que tiene el municipio es la falta de prestadores turísticos, específicamente hoteleros, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las personas que vienen a Angostura no los podemos catalogar como turistas, sino como visitantes de un solo día. Vienen en la mañana y viajan en la tarde. Entonces, normalmente lo que se hace o lo que alcanzan a conocer es la zona urbana del municipio. En ellos confluye la Casa Cural, donde hay una colección museográfica del Padre Marianito, la iglesia, el parque, la Casa Museo Porfirio Barba Jacob y digamos que algunas de las calles del municipio, como la calle Real, la calle Larga y algo un poco como de la calle de la Pedrona, que es la que nos lleva a Cristo Rey, que es una de las capillas más antiguas del municipio. Si habláramos netamente de la ruta religiosa, tendríamos que converger lo que te hablé ahorita del pueblo, de la zona urbana, más el custodio del Padre Marianito, más las cuevas, más el milagro, más el milagro del Guayabo y otras historias que se tejen en torno a él. Lo que hacemos, digamos, un poco para abrirle, hemos ido haciendo un poco para abrir, digamos, como el campo de acción de lo que tiene que ver con el turismo, es ir jalonando hacia la zona rural todo lo que, aparte de lo que hay en la zona urbana, ¿cierto? Y así empezar a incluir a las comunidades y a las personas de estas comunidades para que se beneficien un poco y no todo quede en la zona rural, ¿cierto? Y que se lleven un poquito más de la riqueza paisajística, de sus ríos, de esa cultura agroecológica, del café, de la panela, o simplemente el hecho de cambiar y de notar que el municipio convergen, digamos, varias actividades agrícolas y que así como contamos con un santo, también contamos con poetas, con artistas plásticos, con empresarios, con una cantidad de personas que no tienen ese reconocimiento como angostureño, como habitante del norte y que han marcado la historia de Antioquia, ¿cierto? No sé si con eso... Sí, usted al principio nos habló de que hay pocos hoteles en Angostura, ¿cierto? Sí. Poco alojamiento. Sí, eso es una de las dificultades más grandes que tenemos en este momento y por eso es que queremos afianzar mucho el tema del turismo comunitario y buscar que las mismas comunidades generen esos lugares como hospedajes rurales, cabañas ecológicas, casa finca, ¿cierto? Pero este es un proceso que se tiene que ir dar paulatinamente hasta que las comunidades o las personas de las mismas territorios se den cuenta de que el turismo sí funciona. Porque aquí en Angostura pasó algo bastante particular que tuvo que ver con la beatificación de Marianito en el año 2000.
hubo un boom tan grande que aquí en Angostura llegaban promedio en un solo día 5.000 personas. Eso es mucha gente, eso aquí no cabía sino la gente que venía de afuera. ¿Y eso qué generó? Generó problemas ambientales porque el relleno sanitario que había en la época colapsó, ¿cierto? La gente le tocaba traer su comida porque aquí no había esa capacidad instalada ni para alimentación ni para hospedaje, ¿cierto? ¿Y eso qué hizo? Que las mismas comunidades de aquí vieran el turismo como una amenaza, no como una oportunidad, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones y desafortunadamente se les pedía a las comunidades locales que no salieran para poder recibir a los visitantes. Entonces, ¿qué llevó a esto? A que las comunidades se volvieran reticentes, que no les llamara la atención entrar en esta posibilidad del turismo, ¿cierto? Veían al visitante como el que me está quitando la posibilidad de disfrutar del pueblo, y las zonas rurales empezaron a cambiar mucho de su cultura tradicional de salir un domingo al pueblo, de pasar tiempo, de considerar salir a la cabecera urbana un paseo, y empezaron a hacer sus nichos en sus propias veredas, ¿cierto? Entonces se llenaron de cantinas, de lugares de esparcimiento para ellos allá, porque no podían, digamos, o tenían esa restricción para salir al pueblo. Entonces, digamos que eso generó ese rechazo a las comunidades que solamente en estos últimos 5 o 6 años ha venido cambiando en el proceso, ¿cierto? Y obviamente, después del boom de Marianito, también vino una decaída en pico que tuvo que ver mucho con el tema que nosotros todos conocemos como la violencia, digamos que Marianito dejó de ser también digamos, un poco el foco de atención de la prensa sí, dejó de ser tan mediático, ¿cierto? Entonces se empezó a decaer un poco, y a partir de hace algunos años ya empezó otra vez como a subir un poco, ya como un turismo un poco más especializado y más digamos, más moderado, por decirlo así, y nos ha permitido ir mejorando poco a poco en estas actividades y de prestación de servicios turísticos, ¿cierto? ¿Qué flores, qué aves y qué comidas son característicos de nuestro hermoso municipio? La tierra fría, las orquídeas son endémicas de acá en la tierra fría hay orquídeas que solo son de acá. Del tema de flora, yo creo que el siete cueros, ¿cierto? El siete cueros. En temas de aves, yo no sé mucho de eso, pero sí sé que hay algunas que se catalogaron dentro del SILAP, inclusive dentro de lo que tiene que ver también se encontraron el tigrillo y el jaguar en la zona protegida del SILAP. Y comida característica aquí, el mondongo. Y el sancocho. Y el sancocho, los frijoles, la morcilla, la mazamorra pilada todavía se consigue en algunos lugares. La arepa. La arepa. No, perdón, también algo que creo que se está tratando y algunas personas están interesados es en el consumo de esos tubérculos ancestrales como la mafafa y la racacha, ¿cierto? También se encuentran. Todavía tienen un alto consumo en la zona rural. Y obviamente de la comida no pueden faltar los derivados de la panela, como el blanqueado, las panelitas, mentas, la guapanela, el guandolo. No, ¿qué más? Así que tiene que ver con la parte gastronómica. Sí. Les cuento algo sobre lo que hablaron del alojamiento en Angostura. Ajá, con el SENA está dictando los cursos, hay uno que es alojamiento rural, es completamente gratis. Históricamente el SENA ha hecho eso con un solo municipio, y nosotros le enviamos la solicitud este año para ver si se pueden unir 2 o 3 municipios vecinos para hacer esos cursos. Eso ya está aprobado. Interesante. La semana pasada hicimos unas reuniones con varios directores de turismo del suroeste. Estamos en ese proceso, estamos viendo región por región.
Es muy bueno sería que en Angostura se pusieran la tarea de mirar a quienes le interesa ese curso de alojamiento rural. Necesitamos 27 personas. Si pueden ser todos de Angostura, maravilloso. Si no, nos podemos unir con 2 o 3 municipios vecinos para que completemos el cupo. Estamos hablando que es para estudiantes mayores de 14 años, e inclusive lo pueden hacer. Son cursos cortos, perdón. No es una técnica de 350 horas, 280 horas. O sea, se les va un semestre estudiando. Pero entonces podemos iniciar con esa tarea de hacer el sondeo en el municipio. Si tenemos los suficientes cupos, fabulosos. Si no, nos aliamos con los vecinos. Listo. Sí, me Es parece más, interesante. en un solo colegio pueden coger los 25 o 27 estudiantes. Y muy bueno que un joven de noveno, décimo, 11 haga el curso y salga de su bachillerato ya con esa concesión, con esa idea, y que le puede servir a él como una fuente de ingreso y ayudar a la economía del municipio. Por aquí, para responder la pregunta de Ana Clarisa Ruiz, pues de hecho, en el tema de los souvenirs del Padre Marianito, hay varios, ¿cierto? Que se han ido institucionalizando, que es el llavero con el milagro del guayabo. Usted aquí encuentra cantidad de reliquias o de lo que tenga que ver con el Padre Marianito. Inclusive en la casa cural, la gente y la misma casa cural te proporciona un agua de la casa cural, que también tiene su parte mística y religiosa, pero eso se los contaría cuando vengan. Y el tema de la capacidad de carga de las cuevas del Padre Marianito, sí se han hecho unos cálculos promedio, no cabrían más de 15 personas. Sería antes inclusive muchas personas, debido al acceso, ¿cierto? Y es lo máximo que podría albergar en el mismo momento, ¿cierto? Lo que normalmente hacemos es hacer como una fila india para entrar y salir, ¿cierto? No nos permitimos hacer eso. Obviamente que en épocas de mucho flujo de personas, esa capacidad de carga, o sea, sabemos que no pueden entrar muchas personas, pero en tiempos de Semana Santa, cuando pasan las grandes peregrinaciones a pie para Angostura, se vuelve insostenible, ¿cierto? Además de que esas cuevas están en un predio privado. Entonces, es bastante complicado, pues, como el tema del acceso al lugar. Y no sé si con eso, Ana Clarisa, te doy un poco de las respuestas. Ella también nos pregunta que si hay indígenas en Angostura. Indígenas, no, los indígenas de Angostura los exterminaron hace más de 250 años. Digamos que los habitantes ancestrales de esta región eran los indígenas nutaves, que habitaron esta región hace 3.000 años hacia acá. En pequeñas poblaciones se encontraron aquí en el municipio algunos vestigios de asentamientos nómadas de ellos, y obviamente pues con el tema de la llegada de los españoles y su posterior conquista del territorio antioqueño, los indígenas nutaves fueron exterminados no solamente por pestes traídas pues por los europeos, sino también por la esclavización y la muerte a fuerza de ellos. Los pocos que quedaron son la comunidad indígena nutaves, que se reconoció hace poco, que vive hoy en día donde está la nueva represa de Peme. En Hidroituango. En Hidroituango. Allá se conserva un grupo pequeño, una pequeña minoría de los indígenas nutaves que habitaron y que serían los dueños ancestrales de todo el territorio del norte. De los legados que podemos hablar de los temas ancestrales de este territorio, podríamos hablar del Poporo Quimbaya, que durante muchos años fue reconocido por el Museo de Oro como un hallazgo en Yarumal, Antioquia, pero que en los últimos años ya se
digamos que en cierto modo se logró demostrar que fue un hallazgo en zona rural del municipio de Angostura, y la historia cuenta que la señora que encontró el poporo quimbaya y otros objetos pequeños, lo vendió a la señora Carmen, no recuerdo el nombre en este momento, el apellido, de Yarumal, y fue ella quien lo vendió al Museo del Oro bastantes años después. ¿Qué otro legado nos dejan los indígenas nutaves? Digamos que las construcciones en Bareque, el maíz obviamente, la orfebrería, porque el nutabe realmente no era minero sino orfebre y comerciante, ¿cierto? Se dice que por medio de los nutabes y los tamíes fue que llegaron productos como el maíz, el plátano, perdón, la yuca, el ñame y todas estas cosas que tienen que ver, y fueron los tamíes quienes les enseñaron, en cierto modo, a los nutabes el tema de la orfebrería y las ollas de barro. No eran mineros, en cambio los tamíes sí. Hay un poquito sobre la ancestralidad. Perfecto. El amigo John Darío Quiroz ha levantado la mano. Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación a conocer de nuevo Angostura. Tengo varias preguntas. Con relación a Porfirio Barbajacó, ¿hacen algún evento literario o algún otro tipo de evento? Esa es la primera. Ustedes hablaron de otro gran literato de apellido Jaramillo, algo así por el estilo. Ajá. ¿Han también trabajado el tema de buscar material o documentos o cosas de este señor Jaramillo y ver si hay la posibilidad de otra casa museo del señor Jaramillo? Mira, y la última, qué pena. Yo por ahí escuché que por allá en la época de la independencia de Córdoba de 1820, algunos dicen que existió allá en Angostura una batalla, un encuentro bélico entre patriotas y españoles, pero otros dicen que eso no es cierto. ¿Qué saben ustedes sobre ese tema? Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, John Jairo. Mira, yo te cuento. La primera, en torno a Porfirio Barbajacó, normalmente, o en los últimos años, la Casa Museo Porfirio Barbajacó obviamente realiza algunos eventos que tienen que ver con los homenajes sobre el mes de julio, ¿cierto? Sí. Sí, que tiene que ver con el natalicio del poeta. Normalmente tiene que ver con exposiciones dentro de la Casa Museo, algunos recitales y concursos de poesía inédita. Obviamente en estos 2 últimos años eso ha estado un poco parado por tema de pandemia, por el tema de aglomeración y toda esta cosa, entonces digamos que eso ha estado un poquito quieto. Y obviamente también durante la época o durante la Semana de la Juventud, la Cultura y el Deporte, también se hacen eventos culturales en torno a la poesía para los jóvenes talentos o personas que les gusta mucho el tema de la declamación o que tienen ese talento para escribir bonito, ¿cierto? Eso por un lado. En el segundo punto de Francisco Jaramillo Medina, sí. Francisco Jaramillo Medina tiene un pequeño espacio de reconocimiento, en el municipio, pero digamos que es una de las deudas más grandes que tiene no solamente el municipio de Angostura, sino no solamente la subregión, sino el departamento. Porque Francisco Jaramillo Medina, además de ser uno de los amigos de infancia de Porfirio Barbajacó y cuñado de él mismo, porque su hermana Teresita Jaramillo fue quien inspira varios de los poemas de Porfirio, en sus cortos 30 y piolita años de vida, logró hacerse un camino hace 100 años bastante interesante como poeta, como periodista y empezó a hacer sus pinitos dentro del teatro en esa época. En el año 2019 cumplió sus 100 años de muerto y digamos que desde la Casa Museo en esa época se empezó a hacer un trabajo de recuperación y recopilación de la obra escrita de él, entre ellos más o menos 35 poemas, varios críticas en la época y varios ensayos periodísticos que realizó para en ese entonces varios periódicos como La República,
inclusive para el incipiente periódico El Espectador. Y ya al final, cuando ya estaba, digamos que a las puertas de la muerte, empezó a escribir obras de teatro con la ilusión de que sus obras de teatro fueran llevadas a las tablas en la ciudad de Medellín. Digamos que tuvo su mayor reconocimiento no solamente en Angostura en esa época, sino en el municipio de Yarumal, donde creó varios periódicos en imprenta ya en esa época, y el reconocimiento grandísimo de Yarumal en ese entonces, sino que ya al transcurrir 100 años, digamos que ha quedado relegado en la historia con una deuda muy grande de la sociedad actual hacia él. Y la otra pregunta. Sí, Francisca. La otra pregunta de la batalla. Ah, la batalla de Chorros Blancos. No, la de Pajarito, la que dicen que hubo una batalla previa en Angostura. En la finca de... Pero que otros dicen que no existió. Ya se discutieron unos días. Pues mira, yo lo poco que sé sobre la batalla de Chorros Blancos, porque realmente no conozco mucho del tema, lo que sí sé es que el general José María Córdoba pernota en una de las casonas, en la casona de la hacienda La Culebra de la época, y se dice que ahí fue donde planificó lo que posteriormente o días después fue la batalla de Chorros Blancos, porque el general Guarleta estaba pernotando aquí en la cabecera urbana del municipio y fue avisado el general Guarleta, y él sale huyendo por el camino de Mata Blanco hacia Campamento Yarumal, y digamos que el general José María Córdoba prácticamente lo que hace es emboscarlo por los tres frentes, por Yarumal, Campamento y por Angostura, y el general Guarleta, lo que tengo entendido es que cansa cruzar el río de Chi, y se da pues más que una batalla, una masacre al otro lado, y eso es lo que yo sé. Sí he escuchado algo del rumor de una batalla en Pajarito, pero no creo que haya sido una batalla realmente, porque... Esto fue un enfrentamiento. O un enfrentamiento, porque el general Guarleta estaba bastante diezmado ya en ese momento. Él lo que estaba tratando era de huir hacia la costa atlántica realmente. Eso es lo poco que conozco, pero creo que sería una de las tareas importantes en tema del patrimonio histórico de la región, ahondar más en ese tema, pero ahí sí necesitamos un historiador bien interesante que se dirija a los archivos del departamento. Ok, muchas gracias por esos datos. Sería muy bueno que también en el chat ustedes dos nos compartieran sus nombres completos y teléfonos, que hay varios que nos están pidiendo por el WhatsApp. Okay. Listo, en el tema del mercado campesino, normalmente el día de mercado en el pueblo son los domingos, ¿cierto? Entonces es el día fijo para el mercado campesino. Se hace sábados o en este caso se han venido haciendo los lunes por el tema de las restricciones que se han dictado desde el departamento. Y pues muchas gracias por lo de las mujeres cabezas de familia. Bueno, otra vez nos preguntan sobre las fiestas. Angostura tiene varias celebraciones religiosas y culturales, ¿cierto? Las religiosas convergen el 9 de abril, que es la conmemoración de la beatificación del Padre Marianito, y el 13 de julio, que se junta también con la del 16 de julio de la Virgen del Carmen. El 16 de julio se celebra no solamente el tema del fallecimiento de Marianito, sino que es considerado el Día Nacional de la Paz y del Padre Marianito en Colombia, ¿cierto? A nivel cultural se realizan varias fiestas que tienen que ver con el Día del Campesino en el mes de julio, las fiestas de la Semana de la Cultura, de la Juventud, la Cultura y el Deporte, normalmente se estaban realizando en octubre, las fiestas tradicionales de la Panela y Feria Agroempresarial en diciembre, las fiestas de la Virgen de Chiquinquirá, las fiestas del campesino, del adulto mayor. Bueno, mantenemos de fiestas realmente, o manteníamos. Sí, porque en el 2020 y el 2021 están graves las fiestas. Nos tienen castigado, la verdad. Don José Alberto Bedoya nos pregunta cómo es la ruta para llegar a Angostura, cómo es el transporte. El transporte, miren, a Angostura llegan dos empresas de transporte, que es Conorte, con viaje directo de Medellín a Angostura,
y con transbordo en el municipio de Yarumal con Cotrayal, ¿cierto? Conorte tiene 5 rutas, 5 de la mañana, 7, 10, 1 y 3, 3 o 4 de la tarde y una última a las 6 de la tarde. Y Cotrayal sí sale cada media hora de Medellín, con transbordo también cada media hora en Yarumal. Ese sería por así, y ya pues digamos que la ruta en particular sería por la troncal hacia la costa atlántica, la Loma de Matasano, Don Matías, Santa Rosa, entrando a Yarumal y ya te devuelves prácticamente hacia la cabecera urbana del municipio de Angostura. Son 39 kilómetros, sí, 139 kilómetros, aunque también hay una vía alterna por Carolina. Carolina, Gómez Plata, baja Puente Gavino y sube por Barbosa. Pero tiene unos kilómetros de Carolina hacia acá que están sin pavimentar. Bueno, en este momento la carretera sin pavimentar está en buen estado. Esas serían como las 2 rutas de acceso, a no ser que también vengan en avión, en helicóptero. En el helicóptero. Pregunta José, ¿de cuánto tiempo se demora y cuál es la más directa y más bonita? Santa Rosa. Pues la más, digamos que la más cómoda es por la costa atlántica, porque es totalmente pavimentada, se puede demorar entre 3 horas a 4, dependiendo de las paradas que haga, a tomarse el aguapanela o a comerse el pan de queso en Santa Rosa. En fin, ¿cierto? Pero normalmente son entre 3 horas a 4 horas más o menos, dependiendo de qué viaje, porque si viaja en transporte público, obviamente demora un poquito más. ¿La altitud del casco urbano es de cuánto? 1.670 metros sobre el nivel del mar. Pero, por ejemplo, en los llanos está sobre los 2.600. 2.700. Y la zona más cálida puede llegar hasta los 1.300, 1.400 metros. O sea, que la cabecera municipal es muy similar al clima de Medellín. Es un poquito más frío, sí. Un poquito más frío. Estamos por ahí entre los 20, en tiempo muy frío puede estar en los 13 grados, pero en este momento podemos estar en unos 22, 23 grados. Sí, porque por la altitud es la misma. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que acá hace más frío porque Medellín está sobre un valle. Sobre un valle y acá estamos como en un altico, entonces nos ventea más. Mucho más fresco Angostura. Sí. Sí. Perfecto. ¿Alguien más desea hacer una pregunta, un aporte o un comentario? Le cuento que aquí tenemos 2 guías de turismo en el chat. Ana Clarisa Ruiz Quintero es guía bilingüe de Envigado y Estela Londoño es también una guía del municipio de Sabaneta. John Darío levanta la mano. Sí, no, estaría dirigida casi las mismas preguntas que le hice y sería bueno gradualmente, según las posibilidades que ustedes tengan, de hacerle más difusión con eventos artísticos a estos diferentes, pues para atraer más gente a Angostura, no solamente por el padre Marianito, sino traer más turismo literario, digámoslo así, a ese tipo de población y que no es tanto como los que van a rezar, pero sí sería bueno en un pueblo pequeño, digámoslo así, bien bonito arquitectónicamente, hacer esos eventos literarios. Esa sería mi recomendación por separado. Sí, pues en este tema de los eventos como para las personas de afuera, lo que hemos estado queriendo implementar también son unas especies de conversatorios, no tanto estando dentro de la casa museo, sino en esos espacios rurales tipo, es que me acuerdo lo que más leña, fogata. Tipo fogata para este tipo de cosas.
Y sí, tú tienes mucha razón con eso. La dificultad que uno a veces siente y tiene, y con el respeto de Adriana, que trabaja para la administración municipal, en el tema de la cultura y de la casa museo es bastante complejo porque es el mayor rubro que tiene el municipio, uno de los rubros más bajos que tiene el municipio para cultura, y tiene una dificultad muy grande, es la pérdida de los procesos culturales, ¿sí? Y entre ellos tiene que ver con todo los cambios de administración, normalmente cambian todos los empleados y con eso se caen procesos, y además de eso, digamos, es feo echarle la culpa a la pandemia, pero la pandemia acabó con mucho de todo lo que tiene que ver con las actividades culturales que hoy por hoy no se pueden realizar de la manera en que se realizaban antes. Lo que se venía realizando con un pequeño grupo que tenemos en el municipio era realizando unos programas por la emisora para dar a conocer a Francisco Jaramillo por medio de la emisora, mediante la franja que lleva su nombre. Hemos ido haciendo como trabajitos pequeños que nos ha permitido la pandemia, pero que no nos ha permitido lograr como como ese ideal de reconocimiento hacia Francisco y su reivindicación en la historia local. Lo mismo pasa con Porfirio, ¿cierto? Entonces, digamos que sí, es uno de los retos, y John Darío, John Darío, sí tienes toda la razón. El trabajo que se tiene en temas de memoria histórica en el municipio tiene que ser muy fortalecido desde las instituciones educativas, desde la misma casa museo y desde la misma gente y desde las mismas comunidades en torno a todo lo que tiene que ver con la historia local. Por aquí Doris Carmona nos pregunta de dónde sale el nombre de Angostura. Sí, es una deuda, qué pena. Yo por aquí había visto, sí. Bueno, el municipio de Angostura, todo mundo o los que han tenido la posibilidad de hacer conjeturas o de visitar el municipio siempre ha pensado que se refiere a la angostura de sus calles, pero en realidad no, y todo viene de uno de los olvidados fundadores del municipio, que tiene que ver con la época de la 1790 más o menos, cuando empiezan a hacer concesiones de tierra a mineros, a mestizos mineros ya de la época, porque ya no podemos hablar de españoles como tal, y empiezan a hacerle grandes concesiones de tierras a asociaciones mineras en la época, cuando ya se vio deteriorado el mineral en el Valle de los Osos, hoy Santa Rosa de Osos y sus aledaños. Y el primer personaje minero que se dio a la tarea de construir o hacerse la idea de un pequeño caserío fue Miguel de Restrepo y Puerta, y que llamó a ese caserío con el nombre de la Angostura de Dolores, porque él tuvo la concesión minera sobre el río Dolores, y se dice que fue él mismo el que le dio el nombre al río. ¿Y por qué la Angostura de Dolores? Porque el nacimiento del río Dolores es bastante estrecho y culebroso, ¿cierto? Y por eso llamó a ese pequeño caserío en ese nombre. Y otros mineros empezaron a tener concesiones sobre el río Pajarito, sobre el río San Alejandro, sobre el río La Quebrada o río Tenche o Concepción, y a medida que el oro iba menguando, iban bajando por todas las riberas del río buscando oro. La idea de Miguel de Restrepo y Puerta era conseguir el permiso de construir la capilla, que eso detonaría en la constitución de un nuevo municipio, separándose de ese entonces de San Luis de Góngora, que hoy es Yarumal. Pero no le dieron permiso porque apenas contaba con unos cuantos puñados de esclavos y su grupo pues como de trabajo en esa época, y tuvieron que pasar varios años, más o menos por la época de 1814, cuando ya había desaparecido ya el pequeño caserío arriba en el río Dolores,
y ya existían otros 3 pequeños caseríos que era el de Santa Ana, Mata Blanco y San Alejandro. Y esa Mata Blanco al que le dan el permiso de construir esa primera capilla, pero resulta y sucede que llega una pandemia en esa época, que fue la fiebre amarilla y empezó a matar a todos los blancos, por eso el nombre de Mata Blanco. Y lo que decidieron fue ir moviendo poco a poco ese pequeño caserío hacia donde se encuentra hoy la cabecera municipal. Y a este caserío con el tiempo también perdió ese renombre de Mata Blanco y se convirtió en una zona rural minera y de asentamiento afrodescendiente del municipio. Y a este nuevo caserío ya le pusieron, tomando como cierto reconocimiento al señor Miguel de Restrepo y Puerta, la frase Angostura, y le pusieron el nombre San José de Angostura, como un reconocimiento a él, y porque él en ese entonces era el alcalde pedáneo de ese pequeño caserío. Y de ahí viene el nombre, no necesariamente viene de las calles estrechas y angostas, sino de realmente de ese primer caserío que se construyó por allá en la época de 1790 y algo. Y con el tiempo administrativamente se cortó el nombre y quedó solamente municipio de Angostura, pero eclesiásticamente seguimos siendo parroquia San José de Angostura. Preguntan, tenemos vigías del patrimonio. Digamos que si hay grupos de vigías del patrimonio, está en el papel, ¿cierto? Porque esté activo y trabajando, no está de manera activa el grupo de vigías del patrimonio, sí, pero sí está inscrito, a principios de este año se inscribió un grupito pequeño de vigías del patrimonio, pero no está activo. Si me preguntas sobre si está activo, porque en esa es la única activa sería yo. ¿Cierto? Sobre lo que comentó John Darío sobre el poeta o los poetas que hay en el municipio, se me ocurre que la ruta literaria se puede unir también a municipios como Santa Rosa, Yarumal y Santo Domingo, que son muy cercanos a ustedes. En Santo Domingo está toda la obra de Tomás Carrasquilla, la Casa del Tercer Piso, Porfirio Barbajacó, que representa prácticamente los 3 municipios, y hay una gran ruta que se puede hacer entre los 3 municipios. Es bueno que la estudien, porque yo haciendo memoria pienso que es como la ruta literaria de hace 80 o 100 años en Antioquia, o como el epicentro de la literatura y poesía en Antioquia de hace 100 años. De uno de los municipios que nombraste, Santo Domingo, sería San Pedro. San Pedro de los Milagros. No, Santo Domingo está relativamente cerca de ustedes, y ahí es la... Santo Domingo está por el otro lado del norte, Santo Domingo está por el lado de Barbosa. Está por el nordeste, se pasa por Barbosa, y en la carretera nueva que están haciendo se voltea a mano izquierda. Esa sería otra ruta, porque esa es la que tenemos aquí por Carolina Gómez Plata, Puente Gavino, Santo Domingo. Sí, que es de Tomás Carrasquilla y está la biblioteca del tercer piso. Entonces sería bueno como mirar cómo se articula con toda la obra de Epifanio Mejía, con la obra de Porfirio Barbajacó, con la obra de, se me olvida el poeta de ustedes, y mirar cómo podemos hacer con los 4 municipios una gran ruta. Haciendo memoria, mientras ustedes hablaban, yo creo que el epicentro de la poesía y de la literatura de Antioquia se dio en esos 4 municipios hace poco más de 100 años. Mira, sí, por ejemplo, en el tema de la literatura del norte o nordeste o de esta zona, yo creo que tendríamos que ampliar un poquito el radio de acción, porque así como aquí en Angostura Francisco Jaramillo es un poeta olvidado, Campamento también tiene el propio. Creo que también no recuerdo bien cómo se llama, pero sé que también tiene pues como un poeta que tuvo como cierto reconocimiento hace algunos años. Yarumal, pues obviamente Epifanio Mejía, Santa Rosa también tiene lo suyo, ¿cierto? Porque está pues obviamente el natalicio de Porfirio en la zona. Si no me equivoco, Carolina del Príncipe también tiene, no recuerdo bien el nombre, pero cuando estuvimos en el proceso y desarrollo del plan de desarrollo del patrimonio del año antepasado, si no me equivoco,
se hablaba mucho del tema de la memoria histórica de la literatura en esta zona, ¿cierto? De la pérdida de esos valores literarios viejos y nuevos, ¿cierto? ¿Sabes qué? Creo que lo hace un poco difícil, que normalmente, y es triste decirlo, el norte siempre jalona solo para cada quien. No hay una unión de región o de, ¿cómo decirlo? Incluso somos muy casasolas. Siempre se dice, vamos para el suroeste, vamos para el oriente, vamos Para el occidente. Vamos para el nordeste, o voy para Yarumal. Ajá, exacto. O voy para Santa Rosa. Esa es una de las grandes dificultades que se tiene como subregión. Aquí no la subregión no piensa en región, piensa Santa Rosa, piensa en Santa Rosa. Y si tú hablas con un santarrosano o hablas con un angostureño, digamos que hay esas diferencias fuertes. Si tú hablas con uno de Yarumal, no va a querer hablar muy bien de un santarrosano. Hay como mucha fricción en temas culturales. Y desafortunadamente, digamos que las dos grandes urbes que tiene la subregión, que son Yarumal y Santa Rosa, tienen una triste realidad y es la pérdida del patrimonio no solamente histórico, sino arquitectónico, ambiental, y tienen muchas dificultades, y por ende, por ahí mismo vamos los municipios más pequeños como Angostura, como Campamento, ¿cierto? La pérdida del patrimonio no solamente está en las grandes, en los pueblos intermedios o como lo queramos llamar, sino que ya está golpeando estos municipios pequeños como Angostura, y es doloroso, ¿cierto? Porque cuando yo llegué aquí a Angostura hace casi 20 años ya, la calle real era una calle real, en todo el sentido de la palabra, plaza adoquinada, casas coloniales, en todo el sentido de la palabra. Y usted viene hoy en día y sí hay casas coloniales, son que 3 o 4, ya todas están modernizadas. Digamos que la casa de la Cultura o Casa Museo Porfirio Barbajaco ya es un lunarcito en la plaza, ¿cierto? Y así muchas. Y con referente a lo que me decían de una nueva Casa de la Cultura que llevara el nombre de Francisco Jaramillo, digamos que recuperar la casa de Francisco ya es algo remotamente imposible, porque la propiedad fue dividida en dos, una mitad fue tirada al suelo y la otra fue remodelada, no queda sino una lápida, que recuerda que ahí nació el poeta. Entonces, a eso es a lo que me refiero. De que la pérdida de patrimonio cultural no solamente tiñe lo de las grandes ciudades, sino que también tiñe a los municipios pequeños, por decirlo, como Angostura. Y por ahí me hablaban ahorita, veía en los mensajes el tema de la plaza. La plaza tiene, digamos, una importancia arquitectónica y patrimonial impresionante en Colombia. Yo diría que en toda Latinoamérica, porque, digamos, está intacta, mal, pero intacta, ¿cierto? Tiene ese empedramiento original, tiene los desgastes de los años, la plaza no fue empedrada para albergar carros, buses, camiones, volquetas, no, la plaza fue ideada para mulas y para peatones. Y obviamente la modernidad tiene la plaza en un estado de deterioro muy fuerte. Lo único que yo tendría que valorar es que al menos todavía no han levantado la piedra y echado cemento, ¿cierto? Eso sí hay que valorarlo, pero creo que también tiene mucho que ver con las restricciones que tienen de tocar el templo parroquial y 100 metros a la redonda que cubre la mitad de la plaza. Entonces, ¿de qué le sirve levantar más la mitad de la plaza si la otra no la pueden tocar por el tema de la declaratoria de patrimonio que tiene la iglesia? Otros nombres que ha tenido. Ay, ya. Pues no sé si habrá más preguntas. ¿Alguien desea preguntar algo, una inquietud, un aporte?
Hola, buenas noches. Y don José, buenas noches. Bueno, primero que todo quiero felicitarlos por la exposición, muy interesante, muy inquietante, con muchos deseos como de estar allá. ¿Qué ha antojado? Sería bueno que ustedes o sea, más adelante realizaran un fan tree, como dice la señora de la Secretaría de Agricultura y Ambiente, Sí, sí. Sí, que que hay que volcar la mirada hacia el norte, porque siempre estamos pensando en las otras regiones, pero es por la misma promoción y los mismos liderazgos que la misma comunidad genera. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo soy observador de aves y me interesaría mucho como poder visitar allá y desarrollar algunas rutas de avistamiento de aves que por lo que me dicen en la cabecera, o sea, donde están las fuentes de agua, seguro van a encontrar aves endémicas que muy posiblemente estén allí. Eh, Y también lo de la declaración o sea, si han realizado o pensado en hacer una declaratoria patrimonial para la plaza, porque pues, la manera como la expone y lo dice, pues es emocionante. Y que, pues cuando usted comenzó a narrar, yo me imaginaba Angosturas hoy sin que lo hubieran tocado, cómo sería hermoso. sí, sí, sí. Pero lo poco que tienen, van a ser como lo que pasa aquí en Medellín, que son los puntos de referencia patrimonial, los monumentos arquitectónicos donde nosotros unimos esos puntos y realizamos las rutas culturales para todo visitante que llega aquí a Medellín. sí, muy interesante poder como conservar todo el patrimonio. Mm, muchas personas pues han intentado con lo del parque que sea patrimonio nacional. De hecho, en algún tiempo se dijo que era patrimonio nacional, pero los nuevos gobernantes han venido averiguando y no tienen, porque con tanta cantidad de vehículos, como decía mi compañera, es un parque que ya no aguanta el piso, o sea, son unas piedras que están puestas, solamente las cuñan cuando lo organizan con un poquito de cemento como para que no se... sí, como para que estén parejitas. Entonces, cuando llega una tratomula o un camión grande de más de 15 toneladas, 20 toneladas, es una infraestructura que no puede, entonces donde se está colapsando, agotando, se está acabando. Entonces ya han ido a intentar muchos pensar cómo reformar el parque, qué cambios se le puede hacer, y es posible que en algún momento lo logren y levanten la piedra. Entonces, eso ha sido como un debate entre muchos que quieren y entre muchos que quieren conservarlo. Sí, por eso hay que luchar pues, hacer el estudio de declaratoria, pueden hablar con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, yo trabajé allá, yo soy guía de turismo, pero además soy diseñador de espacio arquitectónico y tecnólogo en construcción de obras civiles. Y para eso tienen que realizar políticas para que no ingresen vehículos pesados al parque, igual que lo hace Santa Fe de Antioquia. O sea que esos lugares que son patrimoniales no puede haber un tráfico pesado porque las vías, como ustedes dicen, no están construidas para eso. Pero desde que se conserve el material original se puede restaurar. Sí, yo sé Es que cuestión de que se hagan todos, o sea, se realicen proyectos y los lleven a cabo. Con Fontour pueden realizar, que se vaya desarrollando allá toda la cadena de turismo. Muy bien, pues me parece una sugerencia muy buena. Bueno, en cuanto al avistamiento de aves, acá se encuentran más en la zona productiva. Cuando uno entra a los grandes bosques,
como no hay frutas, ellos Migran. a donde están los potreros de las guayabas, la rayana, la guayaba de jugo, como se llama acá, donde hay cítricos. Entonces, por decir un ejemplo, en mi casa, alrededor de mi casa hay cítricos y hay guayabos y de todo, entonces uno sale, o a veces a las 6 de la mañana le están cantando los pájaros junto a la ventana, y no son jaulas, sino que ellos están ahí todos amontonados en la cuerda del alambre y le cantan de diferentes formas. Se ve mucho en la zona agropecuaria. El problema es que se está aumentando mucho el cultivo de aguacate y están utilizando aguacate, lulo y más que todo aguacate y lulo, mucho químico. Y eso ya es una alarma para todos estos animalitos. Y la ganadería extensiva también está haciendo su aporte. Para todos estos animalitos que viven de la comida silvestre, entonces eso es una amenaza que tenemos. Sí, hay que realizar cosas, proyectos de declaratoria de áreas protegidas, porque si no, pues van a tener muchos problemas, como dice la compañera, de los que pasan en la ciudad. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, en el tema de avistamiento de aves, yo creo que hay una fuerte dificultad en esta zona y es el bajo conocimiento de la misma, como del mismo tema, porque digamos que el que conoce el ave es el que vive en el entorno, ¿cierto? Pero, por ejemplo, aquí que haya un guía o una persona especializada en aves o en fauna o en flora, no lo hay aquí realmente. Creo que hay unos lugares que están dentro del SILAB y de las áreas protegidas, ¿cierto, Adriana? Sí, sí. Y digamos que esas son las únicas que tienen cierta protección, y ya la protección que le den los dueños de las fincas o todo este tema es diferente, ¿cierto? Hay muchas personas que tienen un alto sentido de lo ambiental y la protección y inclusive prácticamente siembran para ellos, Es para verdad. muchos de las aves o siembran árboles para poder conservar cierto de ellos, les hacen comederos, tengo varios conocidos que hacen ese tipo de actividades, pero no podemos generalizar de que todos los finqueros o los dueños de predios hagan lo mismo. Por acá me preguntan, el plan de ordenamiento territorial. Mira, en cuanto a la protección dentro del plan de ordenamiento territorial, lo que yo tengo conocimiento y hasta donde supe es que hubo un enlistamiento de bienes de interés cultural. Obviamente, entre ellos está la plaza, la casa museo, Cristo Rey, la parroquia, la calle Real, increíble, pero estaba ahí entre esos bienes de interés cultural, porque declaratoria a nivel de bienes patrimoniales solamente lo tiene la iglesia a nivel nacional y Teatro Cristo Rey a nivel municipal. Y lo tiene la escuela de música, pero no más. Lo más está así, está como en ese listado de bienes de interés cultural. Cuando se trató de hacer, no sé, Adriana, de pronto sí sabes si ese plan de ordenamiento territorial el plan de ordenamiento ya tuvo la actualización que se necesitaba. Está en estudio, apenas están terminando y falta como la aprobación. Está en estudios de Corantioquia, o sea, ya se hizo toda el proceso de diagnóstico, mapas, todo eso, pero en este momento está en observación para aprobación. Porque en ese entonces, cuando estaban en el tema del diagnóstico, yo estuve presente en el diagnóstico y tratamos de incluir todo lo posible que tuviera que ver con esos bienes de interés cultural en entornos, en lo ambiental, en lo religioso, obviamente en lo cultural y en lo histórico, ¿cierto? Pero realmente hay que mirar a ver cómo quedará el documento final y si todo del tema del diagnóstico de ese plan de ordenamiento territorial, a ver si se logra. Porque una de las dificultades más grandes para municipios de sexta categoría como Angostura
es el tema de lograr declaratorias de patrimonio que se logre. Por ejemplo, la Casa Museo estuvo en proceso de declaratoria y el papeleo se traspapeló, como dicen ahí. No supimos realmente qué pasó, en el ICPA no respondieron, aquí tampoco se supo qué pasó con el documento de diagnóstico y hasta ahí llegó. Como se traspapeló el documento de diagnóstico, entonces ahí se perdieron los milloncitos que se habían invertido en ese diagnóstico de la Casa Museo. Y no se logró la declaratoria a nivel departamental de la Casa Museo. Sé que con el tema de la plaza hay mucho por investigar e indagar en temas de eso, y lo que se necesita es un empoderado del patrimonio en el municipio, pero no un empoderado que hablemos bonito, sino un empoderado en temas de patrimonio que sepa jugarla con el Estado, porque desafortunadamente la burocracia en temas culturales es muy grande, y lograr una declaratoria de patrimonio es mucho más político que cultural realmente. Es triste decirlo, pero eso es lo poquito que he aprendido en temas de cómo lograr algo para sobrellevar la pérdida del patrimonio en esta zona. Bueno, muchas gracias por la exposición de hoy, es bastante buena, aprendimos muchas cosas de Angostura, no sabíamos el porqué del nombre, no sabíamos de la calle real, es de los pocos pueblos que tiene el emperador original, el otro me parece que es Concesión, y no recuerdo quién más tendrá emperador original. Les agradecemos mucho a doña Carmen, a doña Adriana por la buena exposición. Este programa queda grabado en el canal de YouTube Red Patrimonio Ambiental, ya el viernes se los comparto con un breve resumen de lo que hablamos hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes y no, por acá en el municipio siempre a la orden. Cuando quieran venir nos avisan para hacerle los recorridos, hacerle una caminata, llevar la hojada y tirarlo al Eso charco. sí, les auguramos los mejores frijoles caseros. Allá iremos, ya mi esposa que la tengo al lado ya está antojada, le dijo frijoles y allá va a estar con seguridad. Sancocho, O si no, sancocho, y si no, nos los ponemos a aguantar humo allá encima de la piedra. A mi esposo le habla de frijoles y sancocho y allá va a estar. Bueno, y ya los invitamos para la próxima charla, normalmente los miércoles, pero vamos a aprovechar este fin de semana que vamos a estar encerrados y vamos a hacer una charla el sábado sobre la reforestación en el municipio de Pequi. Va a ser a las 3 de la tarde, es invitados muy cordialmente, yo les enviaré la invitación por los grupos de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer haberlos atendido desde Angostura. No se les pudo brindar nadita, pero es que estamos en manera virtual. No, bueno, ¿Se les quedó debiendo el guandolito o el cafecito recién hecho? el guandolo, el café, el sancocho y los frijoles. Ya mi esposa está aquí retacándome por eso. hasta ahora una aromática envenenada. Bueno, también esta hora puede ser. Sí. Bueno, una feliz noche para todos y muchas gracias por acompañarlo en la charla patrimonial de hoy. Bueno, feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Feliz noche. Feliz noche.